A las 9:52, Gobierno de la Mañana, en este lunes 22 de marzo, año 2021. Y a esta hora inicia su comentario Rosendo Tavares y Villalobos. Gracias, Felipe Romero. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Escuchábamos esas interesantes intervenciones que hemos tenido en la mañana de hoy, en este Gobierno de la Mañana, sobre todo la del amigo argentino, el señor Agustín Laje. Le escuchábamos decir que una solución para el tema de si usted no quería un bebé, la solución podría ser darlo en adopción. Habrían dos preguntas que hacerse ahí. Primero, si habría una familia interesada en adoptar a un niño que nació con serias dificultades o que es hijo de una violación o un incesto, lo que sea. Segundo, las estadísticas, como le preguntábamos a él, de esos niños dados en adopción, cuál ha sido el destino con ellos, porque lo que vemos a diario son niños dados en adopción, se convierten en adultos y salen a buscar a sus padres biológicos. ¿Dónde están? Yo quiero conocer a mi papá, yo quiero conocer a mi mamá. Y muchas veces se le convierten también en un problema a la familia que los adoptan. Eso no es tan sencillo. Ahora, ahí no es donde yo me interesé más en el tema de la entrevista con él. Lo que me llamó la atención, y creo que esto es necesario resaltarlo, la intervención de Monseñor Masalles, a quien por supuesto siempre le vamos a agradecer sus llamadas, sus intervenciones en este Gobierno de la Mañana. Y sus opiniones siempre serán muy bien recibidas por nosotros. ¿Qué dijo Monseñor Masalles cuando intervino hoy en el Gobierno de la Mañana? No hay ninguna posibilidad de que se apoye un referéndum en la República Dominicana para debatir este tema que está ahora mismo ocupando la atención nacional. El presidente de la República, en su última intervención, cuando habló claro sobre su posición sobre el tema, dijo que él no le puede imponer a nadie, sobre todo a un legislador, su criterio, y que él entiende que esto hay que llevarlo a una discusión nacional y plantea el tema del referéndum. Pero hay un elemento. Pero déjame completar. La primera dama de la República, doña Raquel Albaje, preguntada también sobre el tema, hizo el mismo planteamiento que su esposo, el señor presidente. Ella no quiso emitir una opinión concluyente, dijo que es partidaria también de que esto se discuta en un referéndum. Dice Monseñor Masalles que el referéndum no es posible, que eso no es una posibilidad. Entonces, tampoco yo sé que va a ser una posibilidad que la Iglesia apoye que el tema de las tres causales se discuta en una ley aparte, como se ha estado planteando. No hay ninguna posibilidad. Yo le voy a decir algo. Si no se aprueban las tres causales dentro del Código Penal de la República Dominicana, nos podemos olvidar de eso. Entonces, pero hay un elemento. Perdón, Rosendo, que te interrumpa. Hay que dejarte completar tu comentario, pero se habla de una nueva ley, ¿verdad? Se habla del Código Penal, etcétera. Pero yo vuelvo con el mismo tema. Pero es que nadie habla de la Constitución de la República, al extremo de que la histórica mujer, brillante jurista que es Milagro Ortiz Bosch, histórica, la primera vicepresidenta de la República, dijo que no hay que llevarse de ninguna ley, o sea, no hay que llevarse de la Constitución y así por el estilo. Señores, pero la Constitución de la República prohíbe el aborto y prohíbe las causales. Entonces, ¿por qué querer ignorar lo que determina la Constitución de la República, carajo? Hay un elemento, don Álvaro, y es que la Constitución del año 2010 establece la figura del referéndum e incluso habla del referendo constitucional
pero eso obliga a que el Senado de la República y la Cámara de Diputados se aboquen al conocimiento de la ley del referéndum constitucional para tratar aspectos de carácter constitucional. De manera tal que para convocar el referéndum se hace necesario la aprobación de ese proyecto de ley que el senador Félix Bautista lo tiene listo y creo que ya lo depositó en el Senado hace unos años. Y son cerca de 10 leyes habilitantes que contempla la Constitución de la República de hace 10 años y que el Congreso Nacional al día de hoy no la ha aprobado, incluyendo... Bien, hay que agregar, Felipe, que eso del referéndum no está contemplado en el asunto del aborto, el tema del aborto, de los derechos, garantías y deberes fundamentales, de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y políticos. Ningún artículo habla del referéndum en relación al aborto, en relación a las causales. Lo que pasa, don Álvaro, es que en un aspecto de esa naturaleza tiene entonces el Senado, el Congreso Nacional, que conocer, aprobar la ley y presentar entonces la ley ante el público con el aspecto de las 3 causales para que sea el pueblo, a través de ese referendo constitucional, que determine si está de acuerdo o está en contra de esa ley que previamente habría aprobado el Congreso Nacional. Presión, es muy complejo. Esa es una presión al Congreso y una presión a la Constitución. Un referéndum, digan sí o no, dijeron sí. Y que, bueno, y la Constitución dice que no. Y entonces, pero dijeron sí. El Congreso ahora tiene que abocarse a ¿qué? A la reforma de la Constitución. Esa no es una pendejadita. Bueno, pero llevando la discusión al tema que está planteado actualmente y que es la gran discusión en el país, este tranque, básicamente quien lo provoca es la Iglesia Católica o las iglesias en sentido general, porque aquí hay mucha gente que se está expresando su opinión sobre la base de las consecuencias que le pueda generar frente a las comunidades cristianas del país, las comunidades católicas, la posición que ellos puedan asumir. Miren, nosotros tuvimos un programa el viernes en San Francisco de Macorís. Ahí participaron con nosotros 2 senadores de la República. Y yo al final de la entrevista, ya fuera del aire, le pregunté a uno de esos senadores sobre la situación que le estaba creando al PRM, esta gran controversia que internamente en ese partido había sobre ese tema. Y él me dijo, yo soy provida y te voy a decir por qué. Mi provincia es eminentemente cristiana. La Iglesia Católica tiene un peso y la Iglesia Evangélica está creciendo muchísimo. Entonces yo no puedo apoyar las 3 causales porque políticamente no le conviene, y esa es la posición de muchos legisladores. Ahora, sobre lo que debe ser la discusión del tema, yo creo que eso no se puede prolongar más. Ahí hay que olvidarse del referéndum y hay que olvidarse de una ley especial. Ya habló Monseñor Masalles aquí, dijo cuál va a seguir siendo la posición frente a eso. Entonces, este Congreso tiene que tomar una decisión, como acaban de hacer los argentinos. Vamos a discutir esto y vamos a votar. Pero mira, la Iglesia Católica, y tú sabes los vínculos que yo tengo con la Iglesia Católica, pero una de las cosas que yo me he opuesto es que por la política pública no puede estar en manos de un tema religioso, porque el tema religioso es un tema individual. La política pública, llámese como se llame, usted puede estar de acuerdo o no. Y estoy de acuerdo con lo que está planteando Monseñor Masalles, con lo que la posición de la iglesia, de los católicos, de los evangélicos, de todo, porque están defendiendo algo en que ellos creen. Ahora, las políticas públicas de los estados no las pueden manejar, o tú no puedes decir que porque la Iglesia Católica asume una posición, eso tiene que asumirlo el Estado. Yo te estoy diciendo a ti lo que me dijo textualmente un senador. No tengo que decir quién, porque la discusión fue fuera del aire. Fue entre él y yo ahí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de cristianos que tenemos en la República Dominicana? ¿Qué dicen? Muy alto, porque Muy alto, ahí está la católica, los evangélicos. Abarca todas las religiones. Yo soy cristiano y soy católico y yo estoy con las 3 causales. Es lo que, de eso se trata. Sí, entonces, pero no se puede obviar lo que acaba de decir Rosendo, que le externó ese senador. Ellos representan una comunidad
Y si esa comunidad está en contra de algo, en este caso del aborto, es muy difícil para ellos. Entonces legislar en contra de lo que la comunidad de eso quiere. se trata. Eso es doble moral. ¿Tú sabes lo que se trata de ellos? Que ellos mismos aprobaron esa ley hace aproximadamente 2 años. Eso es politiquería. Pero como el Entonces tema esos es- diputados, porque aquí, ¿y tú te crees que esos diputados del PRM no aprobaron esa ley hace 2 años? Como habían diputados del PLD que por temor a que supuestamente le iban a retirar el voto. Y aquí no se hizo una campaña abierta y todos los días había una homilía diciendo no vote por fulano, fulano y fulano y fulano que es pro aborto. Y después al final esa gente ganaron. El tema es que tú no puedes tener, los poderes del Estado no se pueden manejar en función de presiones sociales, sino en función del interés general, independientemente de que usted esté equivocado o no esté equivocado. Entonces, en cuanto a presiones sociales, Felipe, inclúyeme el referéndum, porque no se puede apoyar el referéndum y condenar, no es que tú lo estés haciendo, condenar las presiones sociales. ¿Qué es el referéndum? Una presión social de gran magnitud. No, don Álvaro, el referendo es la voluntad de un país, de un pueblo, que usted va a convocar ahí a los cristianos, a los católicos, a los pentecostés, a los ateos, a todo el que ha emitido una opinión, si está a favor o está en Sí, contra. pero el Convocarlos Es para una que consulta digan popular. sí o no, para que ejerzan la presión en un aspecto u otro. Eso es presión y presión de magnitud. El tema Es un mecanismo constitucional, don Álvaro. El tema es que esos congresistas, por las mismas razones que están tratando de evitar discutir las 3 causales en el Código Penal, por esas mismas razones van a evitar tratar el tema del referéndum, porque está de por medio la posición que planteó Monseñor Masalles hace unos minutos en este gobierno de la mañana, y por las mismas razones tampoco van a discutir eso en una ley aparte. Entonces aquí hay que asumir responsabilidades. Ese tema hay que zanjarlo, hay que llevarlo a la discusión, como lo acaba de llevar Argentina, como lo llevó Chile recientemente. Vamos a discutir el tema, vamos a escuchar todo el planteamiento, vamos a abrir el debate y al final vamos a votar. Y la posición mayoritaria, esa ganó. Entonces, Rosendo, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¡Llévatelo, mundo!